Bien amigos, continuando con la palabra de Dios, después de un inconveniente en, en la transmisión, esta es una segunda parte para continuar con la predicación que estábamos haciendo. Sabemos que los pecados de los hombres están escritos en el corazón de los hombres, como está escrito en su palabra, porque no entra en su corazón, sino en el vientre en el vientre y sale a la letrina. No hay nada que afuera contamina al hombre, porque todo lo que contamina al hombre o todo lo que entra por su boca va a parar a su vientre y va a parar a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los animales, o sea, todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y es aquí donde Dios nos está enseñando los pecados que dentro del corazón de los hombres hay. Si el hombre es lascivo, es porque en el corazón de los hombres está la lascivia. Si el hombre o la mujer es envidiosa, es porque dentro del corazón está la envidia. Si es ladrón, es porque dentro del corazón está el hurtar. Malos pensamientos, el adulterio, los homicidios, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos esos males salen ¿de dónde? De dentro del corazón de los hombres. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos, que no son nuestras acciones, no son nuestras acciones lo que nos está condenando, sino lo que hay dentro de nuestros corazones y que está oculto en nuestros corazones, de cierta forma oculto para que nosotros no podamos verlo. Y ese es el motivo, el por qué nuestros corazones muchas veces están vacíos. El motivo principal es porque nuestros corazones están vacíos, es por el pecado que hay en nuestros corazones. Y estos son los pecados que Dios nos dice que entendamos que están dentro de nuestros corazones y que esos pecados son los que a nosotros nos están condenando. Esos son los pecados que a nosotros nos están enviando al infierno. Si no lo reconocemos, no lo entendemos y si no sabemos que lo tenemos. Y es por eso que es tan importante que nosotros tengamos conocimiento en la palabra de Dios para que podamos nosotros dar un arrepentimiento o acercarnos a Dios de la forma correcta. Por eso que Dios bendiga nuestro caminar, porque cuán importante que el ser humano se conozca conforme a la palabra de Dios. Cuán importante es. Eso sale dentro del corazón de los hombres. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando el hombre cometía pecado, cuando el hombre transgredía la ley, porque Dios dejó los 10 mandamientos más estatutos. ¿Y por qué dejó los mandamientos y estatutos? Para que el hombre se diera cuenta de sus pecados y de sus propias debilidades. Ese es el motivo principal, porque Dios dejó la ley. Por eso la Biblia dice que mediante la ley llegó el conocimiento del pecado y que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe.
Y eso hace la diferencia entre un legalista y un hombre de fe. El legalista vive apegado a la ley de Dios. Y esa ley no te justifica, no te salva, no te santifica. Porque esa ley Dios la dio para el conocimiento del pecado, que de cierta forma es digna de hacerla, pero sabiendo que si tú la haces, no es para santificarte, no es para justificarte, ni mucho menos para salvarte, sino simplemente porque es buena y es digna de hacerla, porque Dios la dio. Es digna de hacerla, porque la palabra de Dios es santa y perfecta, y es imposible que nosotros, los seres humanos, que somos imperfectos, podamos cumplir la cabalidad. Simplemente la arrogancia del ser humano en querer ser perfecto ante los ojos de Dios es que le hace apartarse más de Dios y de su gracia y de su amor. Por eso muchas personas se han apartado de Dios producto de esta piedra de tropiezo, porque no han entendido la verdadera razón del por qué Dios dejó sus mandamientos, sus estatutos, la ley de Dios, para que lo que teníamos en nuestro corazón saliera a la luz, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias, nuestras maldades. Ese fue el motivo principal. Yo sé que es muy distinto acercarse a Dios conforme al pensamiento humano que acercarse a Dios conforme a la palabra de Dios, entendiendo la verdadera razón y entendiendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. En el Antiguo Testamento, el que cometía pecado tenía que llevar un animal al sacerdote que estaba de turno. El sacerdote imponía sus manos sobre el animal de sacrificio. Eso era una vez al año. Y había día tras día, y día tras día, el que era pecador llevaba un animal donde estaba el sacerdote, elegido por Dios, de la genealogía de Aarón, y el que tenía pecado tenía que imponer sus manos sobre el animal y confesaba sus pecados, para luego pasárselo al sumo sacerdote o al sacerdote, y el sacerdote sacrificaba ese animal, porque la paga del pecado es muerte. Y de esa manera Dios demostró su amor hacia el pueblo de Israel, porque en vez de sacrificar a la persona que cometía pecado, en vez de condenarla a la muerte, Él demostró su amor para el pueblo de Israel y permitió que impusieran sus manos sobre los animales y pasaran sus pecados hacia ellos. Y luego, ¿qué hacía el sacerdote? Sacrificaba al animal y de su sangre los ponía en los cuernos del altar de sacrificio y el resto de la sangre lo derramaba al suelo. Y así el pecador recibía la remisión de sus pecados. Los cuernos de los altares indica juicio. Y que ese juicio el pecador lo pagaba con sangre. Y una vida era la vida del animal. Y es así Dios derramaba su amor sobre el pueblo de Israel, o sobre el pecador que iba a ofrecer su ofrenda. Y es así que también nosotros también recibimos de su amor a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Juan el Bautista le impuso sus manos en el río Jordán, nuestro Señor tomó todos los pecados del mundo, como Juan Bautista lo declaró. He ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. ¿Y el mundo cómo quedó? Limpio. Y es por eso que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo. Y se escuchó la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ese fue el motivo real, el por qué Jesús se bautizó. Y está escrito en Mateos 3:15, dice: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y la justicia es condenar lo malo. Y para que el Padre pudiera condenar el pecado del mundo, que era lo malo ante los ojos de Él, y que sigue siendo lo malo ante los ojos de Él, tenía que pasar los pecados a su Hijo. Su Hijo, Jesucristo, era la ofrenda que Él demandaba. Una ofrenda sin defecto, sin manchas, sin defecto porque no nació de simiente humana, nació por obra del Espíritu Santo. Por eso no nació contaminada. Tenía forma de hombre, pero no era hombre. Era Dios mismo en medio de nosotros, Emmanuel. ¿Vivió la debilidad carnal? Sí, la vivió, nuestra debilidad carnal. Pero no era como nosotros, porque era Dios mismo en medio de nosotros. Y es por eso que Jesucristo tenía que morir en el madero de la cruz, para dar la paga de nuestros pecados. Por eso Pablo dice: los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Pedro nos dice: el bautismo que nos salva. Juan nos dice: y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Mateo: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Todos los apóstoles predicaron el bautismo y la sangre derramada en la cruz. Ese es el evangelio que se predicó, para que las personas recibieran la remisión de sus pecados. Pero en esos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, algunos le daban más importancia al bautismo que a la propia muerte. Porque como a través del bautismo nuestro Señor tomó todos nuestros pecados y quedamos limpios. Pero la Biblia nos enseña, nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y es por eso que Juan dejó claro, en 1 Juan capítulo 5 nos dice: y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No tan solo de agua, sino de agua y sangre. Por eso que Dios bendiga nuestras vidas, para que leamos la Biblia detenidamente y le pidamos a Dios que nos inspire. ¿Y cómo nos puede inspirar? A través del Espíritu Santo. Y si no tenemos la capacidad de recibir la inspiración del Espíritu Santo, le pidamos a Dios que nos envíe un siervo ungido por el Espíritu Santo, un siervo de verdad, que sea conocedor de la palabra de Dios, que te pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Y no que en el camino vayan solucionando los problemas. En el camino veremos, como dicen algunos. Ese no es el Evangelio. Porque Jesucristo, antes de enviar a los apóstoles, les enseñó y se preocupó que sus enseñanzas Él las entendieran a cabalidad. Y luego que sus enseñanzas fueran entendidas a cabalidad, y entendieran la misión que ellos tenían aquí en la tierra, Él los envió. Antes no los envió de ninguna forma. Ellos tuvieron la honra de ser enseñados por el mismo Dios. Pero aún así cayeron en sus propias debilidades, porque somos seres humanos. Y esa es la importancia que nosotros conozcamos qué es lo que es el pecado realmente, conforme a la palabra de Dios y conforme a los ojos de Dios. El pecado es pecado.
A pesar que la Biblia describe que hay pecados de muertes, y otros dicen que no hay, este no es un pecado de muerte. Pero para Dios el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Ya sea cual sea el pecado que uno tenga, ya sea pequeño o grande, la paga del pecado sigue siendo muerte. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existe algún pecado que no sea de muerte? No existe ningún pecado que no sea de muerte. ¿Existe algún pecado que Dios no perdone? Dios nos dice que nuestro pecado, aunque sea rojo, Él lo dejará como blanca nieve, y así como la blanca lana lo dejaría, si creyéramos en su palabra, si le conociéramos. Pero hay un solo pecado que Él no va a perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer la palabra de Dios, es desechar la palabra de Dios y aferrarte a tradición y costumbre de hombres. No conocerte a ti mismo y seguir a Dios conforme a tus propios pensamientos. Es no darle a Dios lo que Él demanda, lo que Él pide, y darle lo que nosotros queramos darle. El pecado de Judá está escrito con cincel y punta de diamante en las tablas de nuestro corazón y en los cuernos de sus altares. En 2 lugares están escritos nuestros pecados. Y Dios nos dice a través de su palabra, en Marcos nos dice que no hay nada que entre por la boca que contamina al hombre, porque no va a dar al corazón. Porque lo que contamina al hombre sale ¿de dónde? Del corazón. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón y contaminan al hombre. Lo que para el hombre es un músculo que simplemente bombea sangre, para Dios es algo más que eso. Porque Dios nos está diciendo que de ahí salen los pensamientos. Y es por eso que Dios pide y Dios nos dice a través de su palabra que de cualquier cosa guardada guardemos nuestro corazón. Porque Él quiere morar en nuestro corazón. Y nos quiere dar remisión de pecados y quiere limpiar nuestro corazón. Porque ese es el templo de Dios. Y como salen nuestros pensamientos del corazón, estando Él en nuestros corazones, va a transformar nuestra mente. Si Él cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. La mente de Cristo. Y como está escrito, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y es así como conocemos a las personas, quiénes son y en qué creen y en qué no creen. Si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Si son religiosos o son hombres de fe. Son hombres que realmente han creído a Dios o se aferran a costumbres y tradiciones. Por eso que Dios nos ayude en este caminar. Los quiero llevar a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay 2 lugares donde Dios tiene escritos nuestros pecados: en nuestros corazones, y como dice en Jeremías, en los cuernos de sus altares, que son los libros que Dios tiene en el cielo. Uno se llama el libro de las obras y el otro se llama el libro de la vida. Y el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida va a ser juzgado conforme a sus obras. Y que Dios bendiga nuestras vidas, porque nuestra misión es que nuestros nombres sean borrados del libro de las obras y sean inscritos en el libro de la vida. Y la única forma de poder lograrlo es creyendo en la palabra de Dios
y conociendo la salvación que Jesucristo nos dio. Esa es la importancia de Jesucristo en nuestras vidas. Esa es la importancia de conocerle a Él y acercarnos a Él cada día con humildad. Y la única forma de acercarnos a Dios con humildad es conociéndonos y reconociéndonos nosotros mismos a través de su palabra. No por pensamiento humano, no por devoción carnal, no por la lógica humana, sino por la palabra de Dios. Que Dios nos siga ayudando en estos tiempos difíciles, complicados, donde ya no se habla del pecado. Simplemente se habla de las transgresiones. Muchos preocupados del exterior, del cómo viste y del cómo no viste, del cómo habla y del cómo no habla, de lo que hace o de lo que no hace. Porque por sus frutos serán conocidos, dicen. Más se olvidan y no se preocupan de recibir la remisión de los pecados. Y en vez de transformarse en hombres de fe, en hijos verdaderos de Dios, recibiendo la remisión de los pecados, se transforman en personas religiosas, legalistas, sin saber que son religiosas legalistas. Y están felices y contentas porque han cambiado exteriormente, pero su interior sigue estando vacío y sigue morando el pecado en él. Y de eso Dios nos quiere advertir en estos días, que examines tu vida delante de los ojos de Dios, conforme a la palabra de Dios. Examinar nuestro caminar, examinar nuestros corazones. Si verdaderamente mora el Espíritu Santo en nosotros, si verdaderamente hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, si el vacío que hay en nuestros corazones se ha llenado por obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿seguimos atados, encadenados? ¿Te sigues sintiendo atado y encadenado? ¿Sigues sintiendo que tu vida está vacía porque aún hay pecado en ti? Aún porque no has sido enseñado con la verdadera palabra de Dios. Porque tu vida aún no ha recibido la remisión de los pecados, lo que Dios ha demandado a través de su palabra. Porque no hay quien te enseñe. Porque quizás el que te está enseñando anda preocupado de lo exterior y no del interior. Y toda transformación proviene de adentro hacia afuera. Que Dios nos ayude para que nos dé la humildad suficiente para reconocernos conforme a la palabra de Dios. Y que Dios levante hombres y mujeres valerosas que no tengan miedo de reconocerse delante de Dios, de acercarse a Él y de volverse a Él. Lo que hizo Pablo, algo glorioso. Un hombre conocedor de la palabra de Dios, experto en la Escritura, pero perseguía a los cristianos y los mataba. Es porque estaba ciego. ¿Cuánto más aquellos que decimos o aquellos que dicen ser cristianos, pero tan solamente conocen la palabra de Dios de oídas y no la entienden por completo? Pero bendito es cuando aparece nuestro Señor Jesucristo y se nos presenta en el camino y nos saca las vendas y nos da la revelación en el Espíritu. Y ya dejamos de ser hombres carnales, creyentes, y pasamos a ser hombres espirituales, pero creyentes. Por eso que Dios busca hombres que le adoren en el Espíritu y en verdad, y no hombres que crean en Él carnalmente. Por eso dice que la letra mata. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la revelación, porque Él es vida. Entonces necesitamos entender correctamente qué es lo que es el pecado y cómo Dios mira el pecado con sus ojos para que podamos arrepentirnos y volvernos a Él de corazón y de verdad. Por eso ellos nos dicen, arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados.
Ese arrepentidos proviene de aquí de la Escritura, no de un pensamiento humano. No es como nosotros nos miremos, no es como nosotros pretendamos acercarnos a Dios, sino es como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. En el nombre de Jesús, para perdón de pecados. ¿Cómo Jesucristo te salvó? ¿Dónde tomó tus pecados? ¿Y dónde dio la paga por ellos? Eso es creer en Jesucristo, eso es conocerle y eso es invocar su nombre. No basta con creer decir yo creo en Jesús, pero sin saber las obras que Él hizo por ti. Eso no es creer en Él. Eso es inventarte un Jesús. Tienes que creer en el Jesús de la Biblia, no en el Jesús que cada uno se inventa sin conocimiento en la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué obras Él hizo por nosotros para salvarnos, para rescatarnos? ¿Lo creo? Si lo crees, eres salvo. Pero si no conoces las obras que Jesús hizo por ti, ¿podrás creer en Jesucristo? ¿Podrás recibir la remisión de tus pecados? Porque solamente Dios puede borrar los pecados que hay en tu corazón y borrar tu nombre del libro de las obras, no los hombres. Como está aquí en Marco, son como lavamientos de jarro simplemente lo que uno siente. Cuando uno pretende borrar los pecados por obras o por doctrinas humanas, simplemente siente un pequeño alivio en su corazón, pero el día siguiente vuelve el vacío a tu vida y tu conciencia te vuelve a acusar. Porque solo Dios puede borrar verdaderamente los pecados de tu corazón. Él los borra de tu corazón y los borra del libro de las obras. Solamente Él lo puede hacer. ¿Y cómo lo hizo? Entregando su carne y su sangre por nosotros, siendo bautizado y crucificado por nosotros y resucitando hasta el tercer día para darnos nueva vida. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre como el Todopoderoso, esperando su tiempo para venir a juzgar a la humanidad y venir a buscar a los suyos, a los que han creído en su palabra, a los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, a su pueblo. Ahí está Dios ahora, Jesucristo, esperando por nosotros, siendo paciente con nosotros, porque Él, siendo venido a este mundo hasta ahora, es porque ha sido paciente con la humanidad. Ha sido muy paciente con nosotros, porque ve nuestra maldad, ve nuestro pecado, ve nuestra insensatez, ve la religiosidad, ve las falsedades, ve las mentiras, ve los engaños, ve todo lo que nosotros hacemos, a luz o lo oculto, o donde estemos, no hay nada oculto delante de Él. Necesitamos volvernos a Dios de urgencia. Había un maestro de la sinagoga llamado Nicodemo. Juan, capítulo 3, versículo 6. Nicodemo le pregunta, era un principal. Nicodemo era un principal de los fariseos, un hombre importante en las sinagogas. Y escuchaba lo que Jesús hablaba y le conmovía. A pesar que era un hombre conocedor de la palabra de Dios, para hay cosas que él no entendía. Y escuchó a Jesús que había que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo a Jesucristo, ¿cómo uno puede volver a nacer de nuevo, volver a entrar una vez al vientre de la madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la única manera de poder entrar en el reino de Dios es naciendo de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos recibir
la remisión de nuestros pecados. Esa es la importancia de poder conocernos conforme a los ojos de Dios, para que el arrepentimiento sea genuino y verdadero delante de los ojos de Él, con conocimiento en su palabra, y podamos reconocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios, reconociéndolo como nuestro Salvador, nuestro único Salvador, nuestro único mediador. Es el único que puede abogar por nosotros en el reino de los cielos. Porque cuando Satanás te va a acusar, es Él que aboga por ti. Es Él, Jesucristo, el que aboga por ti. Y no otro. Él el que aboga por ti. Porque Él entregó su vida por nosotros. Fue Él y nadie más que entregó su carne y su sangre por nosotros, por toda la humanidad. Por eso que Él es el Salvador. Y que Dios bendiga a todos aquellos que han oído esta palabra, un poco interrumpida, producto de los problemas tecnológicos. Y es por eso que la hice en 2 videos, esperando que ustedes puedan escuchar los 2 videos y sean bendecidos. Porque es importante que los seres humanos reconozcan a Dios conforme a las Escrituras y no conforme a los pensamientos humanos. Es importante que el ser humano mire a Dios como Él quiere que nosotros le miremos y que nosotros nos reconozcamos conforme a la palabra de Él. Porque esa es la manera de creer en Dios. Cuando uno dice, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Él. Es porque estás reconociendo que todo lo que dice su palabra lo has aceptado en tu vida. Te parezca bien o te parezca mal. Aunque no lo diga la ciencia, pero si lo dice Dios, es la verdad. Si Dios lo dijo, es la verdad. Aunque el hombre diga lo contrario, pero si Dios lo dijo, yo creo lo que Dios dice. Y eso se llama creer en Dios. Aceptar su palabra por sobre todas las cosas. Por eso que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y una forma de demostrarle a Dios que tú le amas es demostrando que tú crees en su palabra por sobre todas las cosas. Que su palabra es lo primero para ti. Porque si ella te ha enseñado algo que la ciencia no lo entiende y lo cuestione, tú no lo vas a cuestionar y tú simplemente lo vas a creer en tu corazón. Eso se llama creer en Dios y confiar en Él. Confía en la palabra de Dios, que ella es verdad. Y que a través de ella nosotros podemos encontrar respuestas. Porque solamente ella, solamente la palabra de Dios pudo describir el corazón del hombre. No existe ningún otro libro en el mundo que describa tan claramente el corazón del hombre. Y Dios nos dice que del corazón de los hombres salen los pecados, las maledicencias, las envidias, las arrogancias, la insensatez, la fornicación y los adulterios, el hurto, el matar y otros pecados más. Y agreguemos los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Por eso que es necesario que el hombre nazca de nuevo. Por eso que es importante que el hombre conozca la palabra de Dios y pueda nacer de nuevo. Como Dios le dijo a Nicodemo, nacer de agua y de espíritu, para que pueda entrar en el reino de Dios. No existe otra manera. No existe otra forma de entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Y para nacer de agua y espíritu, debes de conocer tus pecados y reconocerlos delante de Dios. Que Dios te bendiga, varón, varona, y esperando que esta tarde sea de bendición esta palabra y que Dios nos siga ayudando en este caminar, ya que necesitamos mucho de Él.
en estos tiempos que van a venir y que solamente tomado de la mano de Él vamos a estar seguros. Te invito a orar y a dar gracias por esta pequeña porción de la palabra de Dios. Mi Señor, te doy gracias por su amor y misericordia, por todas sus bondades y por todo lo que ha hecho en medio de nosotros, esperando, mi Señor, que usted bendiga a cada alma, a cada corazón que vaya a escuchar esta palabra, y como así también, mi Señor, sea usted redarguyendo las conciencias y así también hablando a sus vidas, Padre Santo. Sin la presencia de tu Espíritu Santo nada sabríamos, porque solo Él nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. Y solamente Él convence de pecado. Que tu Espíritu Santo comience a trabajar en los corazones que escuchan con fe. Como así también, Padre Santo, sea usted rescatando las almas que aún están perdidas, producto de su incredulidad. Unge de la mollera a la planta de los pies, Padre Santo, y que esta semana, Padre mío, sea llena de bendiciones para todas las almas, y así también para nuestras vidas. Guarda a nuestras familias, Padre Santo, a nuestra prole, a nuestra descendencia, como así también, mi Señor, a aquellos que están en los hospitales, las cárceles, en las calles, debajo de un puente, mi Señor, hogares de menores, hogares de ancianos, donde haya un necesitado de ti, sea usted, Padre mío, llevando una luz de esperanza. En el nombre de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.